Si llevas tiempo viendo vídeos sobre coches eléctricos, seguro que has escuchado frases como estas. Las baterías duran 4 días, no puedes viajar con ellos, se incendian con facilidad, cuando se rompe la batería tienes que tirar el coche. Y lo curioso es que muchas de estas afirmaciones llevan repitiéndose desde hace casi más de 10 años. Algunas nacieron cuando los coches eléctricos apenas tenían 150 kilómetros de autonomía, otras simplemente se difundieron por desconocimiento y otras por mala intención o directamente son falsas. ¿Significa que el coche eléctrico es perfecto? Por supuesto que no. Tiene inconvenientes, tiene limitaciones y no es el coche ideal para todo el mundo. Pero una cosa es hablar de sus puntos débiles y otra muy distinta es seguir creyendo mitos que ya no se corresponden con la realidad. Si bien es verdad que hasta 2021-2022 los coches eléctricos eran bastante más caros que los de combustión, no tenían una autonomía necesaria, no había una red de carga adecuada para poder moverse con tranquilidad y sin preocupaciones, eso en estos últimos 3 años han cambiado. Han salido coches con más autonomía, a precios más rebajados, baterías más seguras y la red de carga en España, que es donde estamos, ha mejorado drásticamente de forma que ya la preocupación no es si voy a encontrar un cargador habilitado, sino si voy a tener que parar 10, 15 o 20 minutos en función del nivel de batería, de la ocupación del cargador o de la potencia de este. Pero ya las preocupaciones que teníamos antes de me voy a quedar tirado porque el cargador que llega no funcione, ya gracias a Dios ha descendido. Aunque siga habiendo muchos cargadores estropeados, se estima que un 20-30% sobre el total de unos 55.000 que pueda haber, la realidad es que sigue habiendo, con ese 60-70% que nos queda, tenemos de sobra para movernos sin preocupaciones por toda España y cada vez más, porque cada vez no hace más que aperturar nuevos cargadores y sacar coches con más autonomía, más batería, a precios igual o en algunos casos incluso con subvenciones por debajo del precio de sus homólogos de combustión. Pero una cosa es hablar de sus puntos débiles y otra muy distinta es seguir creyendo mitos que ya no se corresponden con la realidad. Así que hoy vamos a desmontar los 15 mitos más populares sobre el coche eléctrico. Algunos probablemente ya los conoces y otros puede que incluso tú mismo los hayas repetido alguna vez. Así que empezamos. Este es probablemente el rey de todos los mitos. Todavía hay gente que piensa que compras un coche eléctrico y a los 5 años tienes que cambiar la batería, pero la realidad es muy diferente. La mayoría de fabricantes ofrecen garantías de 8 años o 160.000 kilómetros sobre la batería, garantizando que normalmente mantendrá al menos un 70% de su capacidad. Y lo más interesante es que ya tenemos miles de coches eléctricos con muchos años encima y tenemos la experiencia de esos coches eléctricos y nos demuestra que la realidad es que la durabilidad de las baterías es superior a la vida útil del vehículo en la mayoría de los casos, teniendo coches con 400.000 kilómetros con la batería original y funcionando con una degradación de un 15 o 20%, pero funcionando y dándole un uso a su propietario prácticamente casi como el primer día, menos en viajes que te toca parar un poquito antes a la hora de hacer el viaje. ¿La batería se degrada? Claro que sí. Igual que se degrada la batería de tu móvil, que si cuando lo compras te dura día y medio o 2 días, al cabo de un año te dura a lo mejor un día o un poco menos y tienes que cargarlo con un poco más de frecuencia. Exactamente igual pasa con un coche eléctrico. Lo normal es perder alrededor de un 10 o un 15% después de 1 o 2 años de uso. Normalmente se mantiene porque pierde esa degradación la tiene en los primeros años de vida útil de la batería y normalmente después ya se mantiene. Si compras una batería completamente nueva puede costar varios miles de euros. Se estima que cambiar la batería del Tesla Model 3 está en torno a unos 9-10.000 euros más o menos, que es un tercio del precio total del coche. Pero es que cambiar un motor completo de un coche diésel moderno también cuesta una auténtica fortuna. No sé si 10.000 euros, pero seguramente no te compensaría cambiar un motor de un coche cuando se te estropea, si ya tiene más ciertos años, porque obviamente el valor de vehículo será menor que ese coste de cambiarlo. Igual ocurrirá perfectamente con un Tesla, si después de 6, 7, 8 años de uso la batería se ha degradado, lo que hace es venderlo o incluso desguazarlo. La batería siempre se recupera para otros usos como Powerwall, para casa, baterías estacionarias, o sea que la batería se recicla creo que en un 94% de contenido. Digo para que los que penséis que cuando el coche eléctrico se tira todo, no, se recicla, sobre todo la batería, se recicla además en un porcentaje bastante alto. Se eliminan las celdas que están defectuosas, se quedan con las buenas o directamente se usan tal y como está con esa degradación para sistemas en los que no necesitamos una autonomía muy elevada. También hoy en día existen talleres especializados capaces de reparar baterías sustituyendo únicamente, como decía, esos módulos dañados, con lo cual
En muchos casos ni siquiera te va a hacer falta cambiar la batería íntegra. Y lo más importante, las averías graves en las baterías son mucho menos frecuentes de lo que mucha gente se imagina. Sale en televisión, se comparte por redes sociales y parece que todos los eléctricos arden constantemente. Pero luego resulta que cada día también arden coches de gasolina o diésel, y eso apenas ocupa espacio en las noticias. Las estadísticas muestran que los incendios son bastante más frecuentes en vehículos de combustión que en vehículos eléctricos, a un ratio de 60 contra 1. O sea, 60 vehículos de combustión por cada coche eléctrico. Entonces, ¿por qué tenemos la sensación contraria? Hemos hecho un vídeo al respecto en el que te comento un poco el tema de los incendios, lo puedes ver aquí. Entonces, ¿por qué tenemos la sensación contraria? Porque cuando arde un coche eléctrico es mucho más llamativo, su extinción es más compleja, necesita protocolos diferentes y genera mucho más interés mediático. Pero una cosa es que el incendio sea más difícil de apagar y otra muy distinta que ocurra con mayor frecuencia. Hace unos años este argumento tenía bastante sentido. Había pocos cargadores, las autonomías eran reducidas y muchos coches tardaban muchísimo tiempo en recargar, pero el panorama a día de hoy ha cambiado muchísimo. Existen coches capaces de recorrer entre 400 y 600 kilómetros con una sola recarga. Coches que cargan a más de 250 kilovatios, como por ejemplo el Xpeng, que carga a casi incluso más de 300 kilovatios en algunos cargadores específicos que tengan esa potencia. Y muchos recuperan del 10 al 80%, como decía, en 15-20 minutos, un tiempo más que razonable para hacer una parada entre esos 400-500 kilómetros de autonomía. ¿Hay que planificar un poco el viaje? Pues sí, igual que planificas dónde vas a comer o dónde vas a descansar. Pero decir que un eléctrico no sirve para viajar ya no refleja la realidad de la mayoría de los modelos actuales. También a ese efecto tenemos un vídeo de un recorrido de Madrid a Cádiz en menos de 6 horas, que te dejamos también por aquí la tarjetita para que la veas. Dejamos también por aquí la tarjetita para que la veas. Esta frase la sigo escuchando muchísimo y realmente había que cambiarla por otra. Quizás no hay cargadores donde yo los busco, no hay cargadores donde yo los deseo, pero sí que hay una red de cargadores ya lo suficientemente extensa para incluso antes de llegar a tu destino cargar la batería un 50-60%, recorrer en el sitio en el que vayas a ir de vacaciones, aunque sea un pueblo perdido a la mano de Dios, y volver a la vuelta de esas vacaciones y volver a cargar para hacer el viaje de regreso. Porque si observamos cómo ha evolucionado la infraestructura en los últimos años, el crecimiento ha sido espectacular. Cada año aparecen nuevos puntos de recarga rápida en autopistas, ciudades y centros comerciales. ¿Quedan zonas donde todavía hace falta más cargadores? Por supuesto que sí. ¿Hay algunos que fallan? También. Pero afirmar que no existen cargadores simplemente ya no es cierto. El frío afecta a cualquier batería, no solo a la de los coches. También ocurre en los teléfonos móviles. Cuando hace mucho frío la autonomía disminuye, eso es verdad. Pero normalmente hablamos de reducciones que rondan entre un 10 y un 25% dependiendo del coche y de la temperatura. No de perder la mitad de la autonomía, como muchas veces se escucha. Si bien es cierto que hay coches que el frío le afecta bastante, la velocidad le afecta bastante, porque tienen motores poco eficientes a alta velocidad, o hablamos de SUVs que al circular a altas velocidades, la autonomía le perjudica. Pero lo normal es que un coche pierda entre un 15, un 20, 25% de autonomía en la diferencia entre conducir en verano a conducir en invierno. Además, cada vez más modelos incorporan bombas de calor y sistemas de gestión térmica que reducen bastante ese efecto. Esta siempre me hace sonreír. Claro que puedes poner el aire acondicionado, la calefacción, los asientos eléctricos y el volante calefactable si tu coche lo tiene. Pero todo consume energía, evidentemente, al igual que lo hace en un coche térmico. Lo que pasa es que en un coche térmico la batería se carga con el movimiento del motor, con el alternador, y aquí pues todo tira de la batería del coche. Y obviamente afecta a esa autonomía, eso es cierto, pero en un porcentaje tan ridículo que es irrelevante para la conducción. Y si lo es, siempre vas a tener un cargador y a lo mejor lo que vas a tener que hacer es esperar 3 minutos más en una carga de 15 minutos o 2 minutos más para reponer esa energía perdida. La diferencia es que además el coche eléctrico te va a indicar en tiempo real ese consumo extra y que esas situaciones muy extremas representa, como digo, una pequeña parte del consumo total del coche. ¿Qué ocurre si un coche diésel se queda sin combustible? Pues exactamente lo mismo. Necesita asistencia.
La diferencia es que en un eléctrico normalmente el propio coche te avisa con bastante antelación. Tiene un sistema de control de la autonomía en el que te va diciendo los kilómetros que te quedan y es bastante realista en la mayoría de los vehículos. Aunque ya tú vas a conocer poco a poco tu coche y vas a saber que si te dice 300 kilómetros en una carga nueva y vas a hacer un viaje, sabes que eso ya se convierte en 250 o 280 o 240. Tienes que adaptarte y conocer el vehículo, es importante. Además, el navegador suele recalcular ruta, recomendar puntos de recarga e incluso indicar con cuánta batería vas a llegar al destino. Es bastante complicado quedarse completamente sin batería si haces un mínimo de planificación. Este es uno de los debates más complejos. Sí, fabricar una batería genera más emisiones que fabricar un motor de combustión. Eso nadie lo discute. Pero un coche no solo contamina cuando se fabrica, también durante su vida útil. Y ahí es donde el eléctrico empieza a recuperar el terreno. Cuantos más kilómetros recorres, más compensas esas emisiones iniciales. Especialmente en países donde una parte importante de la electricidad procede de energías renovables. Por eso no tiene sentido comparar únicamente la fabricación e ignorar todo lo que ocurre después, ya que el coche térmico consume recursos y contamina en su fabricación y sobre todo en su uso. Pero además contamina en el sitio en el que tú vas respirando el aire, o sea, en los centros de las ciudades, donde tú pasas al lado de coches de combustión y estás tragando todo el humo que despiden, cosa que con un eléctrico no ocurre. El eléctrico no echa obviamente humo y tampoco tiene ruido, con lo cual no tiene ni contaminación ni acústica ni de CO2, con lo cual son ventajas para el coche eléctrico de cara al uso y de cara al ciudadano que comparte espacio con el coche eléctrico. Estos son mitos a medias. No es cierto que no necesiten mantenimiento. Lo que ocurre es que necesitan bastante menos. No hay cambios de aceite, no hay filtros de aceite, no hay embrague, correa de distribución, sistema de escape, filtro EPF. Cosas que en un coche cuando ya va haciendo 150.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, o nos ha tocado cambiar o estará a punto de tocarnos cambiar. Con lo cual, este problema no te lo vas a encontrar en un coche eléctrico. Pero obviamente las cosas comunes, aparte de lo que es la mecánica del motor en un coche eléctrico, siguen existiendo y tienes que obviamente atenderlas. Neumático, freno, líquido refrigerante, filtro de habitáculo y las revisiones periódicas que realmente son más bien eso, revisiones y verificaciones que todo están bien, porque cambiar cosas pues poco hay que cambiar en un motor eléctrico. Sí, la batería pierde algo de capacidad con el tiempo, pero no al ritmo que mucha gente imagina. De hecho, la mayor parte de la degradación suele producirse durante los primeros años. Después el proceso se estabiliza bastante, por eso nos encontramos coches con 8 o 10 años que todavía conservan más del 80% de su capacidad original. Aquí ya entramos en gustos personales. Hay quien disfruta escuchando un motor de 6 cilindros y eso es perfectamente respetable, pero quien prueba por primera vez la aceleración instantánea de un coche eléctrico suele sorprenderse. No hay retraso, no hay cambios de marcha. Pisando el acelerador el coche responde inmediatamente, te entrega el par motor desde el momento cero, con lo cual en los semáforos veréis que los coches eléctricos dejan siempre detrás a casi todos los coches que están. De hecho parece que están parados cuando aceleras. Hay algo que a mí me encanta hacer, lo reconozco, que es cuando voy a un semáforo es pisarlo un poquito, llegar a 50 km por hora, velocidad máxima permitida en ciudad, en 2 segundos prácticamente, 2 segundos y medio como mucho, y ver cómo los demás coches están perfectamente parados. Es una de las cosas que mucha gente todavía piensa, que los coches eléctricos son como carritos de golf, que son meramente carritos de golf. Hay mucha gente que o no se informa o no lo ha probado, pero como digo, piensa que son carritos de golf y nada más lejos de la realidad. Este es probablemente el mito con más matices y quizá más real en mi opinión. Si haces pocos kilómetros y tienes punto de carga cercano, puedes vivir perfectamente con un coche eléctrico. Ahora bien, si recorres muchos kilómetros todas las semanas y dependes exclusivamente de cargadores públicos, la experiencia del uso de llegar a tu garaje y enchufar el coche y tenerlo al día siguiente completo de autonomía ya no lo tienes, con lo cual tienes que depender de ir a un cargador, esperar esos 20-25 minutos y si tu rutina es de hace muchos kilómetros, se vuelve, en mi opinión, lo suficientemente incómodo para que no sea la mejor opción. La mejor opción si no dispones de garaje y haces muchos kilómetros. Al respecto,
hay un vídeo que hemos hecho, te dejo ahí una tarjetita para que la puedas ver, sobre el tema de tener un coche eléctrico con garaje. Obviamente, aquí, como digo, no es la respuesta universal, todo va a depender del uso de que le des y la autorización que le des. Nada más lejos de la realidad. Hay todo tipo de coches eléctricos ya para poder elegir. Hay sedán, berlinas de casi 5 metros con 500 caballos. Hay utilitarios de 4,20 metros con 180, 150 caballos por menos de 20.000 euros. O sea, hay coches para elegir ya para todo el mundo. Hace 5 años no podíamos decir eso. Había el Kona, había el Zoe, había los Tesla que empezaban a entrar a partir de 2020 en España a unos precios bastante elevados. Bueno, los Konas también tenían un precio bastante elevado. Siempre había el debate de si Kona o Tesla en grupos en los que estábamos inscritos, el grupo de Kia. Cuando yo tenía en esa época tenía el Kia, el Hyundai Ioniq, Hyundai Kia, son más o menos primas hermanas, y teníamos siempre ese debate, Kona o Tesla. Había un debate siempre enfurecido sobre el tema. Y normalmente ganaba el Tesla porque aunque tuviera un precio mayor, la financiación que ofrecía Tesla y el no obligarte a financiar con ello además, hacía que el precio de compra total, si financiabas, se acercara mucho al precio del Kona. Por eso, en aquella época, los Tesla, aun con un precio superior, empezaban a irrumpir y empezaban a venderse más, aparte sobre la demanda que había, sobre la oferta, que la demanda era superior a la oferta, había tiempos de espera bastante elevados, pero en definitiva, se vendían un montón y cada vez más porque mejoraron las cadenas de fabricación para fabricar más unidades. También hay diferencias en cuanto a software, eficiencia y calidad, como decía, asistente de conducción o gestión de batería. Pensar que todos los coches eléctricos son iguales es como decir que todos los coches de gasolina ofrecen la misma experiencia, no tiene ningún sentido. Esta frase lleva escuchándose casi una década y si bien puede ser cierto que hace 3-4 años pudiera ser pronto para comprar uno, ¿por qué? Porque eran caros. Porque no había infraestructura de recarga para hacer un viaje de una forma razonable con unos tiempos de recarga razonables. Yo me compré un coche eléctrico en 2019, fui un poco aventurero, estudié mis opciones, estudié mis recorridos, estudié mi presupuesto, compré un coche eléctrico de segunda mano a un precio muy ventajoso que me permitió durante los 4 años que lo tuve y los 100.000 kilómetros que recorrí en esos 4 años, prácticamente que el coche me saliera gratis, digamos, diluyéndose la cuota que pagaba de préstamo de esos 4 años con el ahorro de combustible. Y yo le hice bastantes kilómetros, hablamos de 25.000 kilómetros al año, pero eso es cierto. Yo no viajaba en exceso, tenía recorridos controlados que todos los días más o menos era el mismo, iba a lo mejor del puerto a Conil, iba del puerto a Cádiz. Hay momentos en los que sí que lo he pasado un poco mal, lo reconozco, en viajes a Málaga era bastante incómodo porque tenías que planificar muy bien, tenías que hacer muchas paradas ya que la autonomía del Ioniq era bastante reducida y más como lo conducía yo, que soy de pegar bien al pedal, no hacía ni mucho menos una conducción eficiente y eso me obligaba a llegar a hacer hasta 3 paradas para llegar a Málaga. Y ciertamente lo hacía un poco por convicción, porque realmente cómodo no era, y lo digo desde aquí, no era cómodo viajar. Y entiendo que la mayoría de usuarios no quisieran pasar por esa gincana para comprarse un coche eléctrico y tener que sufrir todas esas problemáticas, que obviamente la tenía. La realidad es que al día de hoy ya eso no existe. Tenemos coches con mucha autonomía, tenemos redes de carga, tenemos tiempos de recarga razonables y ya no existe esa ansiedad de autonomía que se conoce entre los usuarios de coche eléctrico. Ya no tenemos la problemática del precio, ya no tenemos la problemática de los tiempos de espera, que si bien tienes que esperar sus 10 o 15 minutos, no es igual que antes, que a lo mejor hablamos de 30, 40, 45 minutos para continuar un recorrido de a lo mejor de otros 250 kilómetros más. Tiempos, en mi opinión, bastante elevados para hacer un viaje de forma razonable. Pero sí es verdad que a día de hoy, como digo, todos estos inconvenientes ya no existen. Así que ya no tengas problemas por comprar un coche eléctrico, porque ya todos esos problemas no los vas a tener. Si todavía me estás viendo, es un vídeo un poco largo, aquí tienes el número de seguidores que tenemos, ayúdanos a hacer crecer este número suscribiéndote. Poquito a poquito queremos lograr el objetivo inicial de llegar a los 1000 suscriptores, aunque no tenemos meta evidentemente, y nos ayudas con tu suscripción. También tenemos un sorteo de un gimbal que vamos a incorporar algún regalito más cuando llegue a esos 1000 suscriptores. Solo tienes que usar esta tarjeta que te dejo aquí, ver el vídeo informativo
y registrarte con un formulario que es muy sencillo. Así que nada, este es el repaso que hacemos de los 15 mitos que sorprendentemente todavía siguen circulando sobre los coches eléctricos. Estoy seguro de que algunos ya los conocía, pero también apuesto que más de uno lo habrá escuchado hace muy poco o incluso en este vídeo. Ahora quiero que me cuentes cuál es el mito que más has escuchado cuando dices que tienes un coche eléctrico. ¿Hay alguno que todavía te siga encontrando en conversaciones con amigos, familiares o compañeros de trabajo? Déjamelo abajo en la caja de comentarios, porque si veo que hay muchos, hacemos una segunda parte desmontando nuevos mitos. Gracias por ver el vídeo, gracias por suscribirte, comparte, dale a like. Nos vemos en el próximo vídeo.